Bienvenidos oyentes de Radio Sefarat. Hoy estamos en el programa Idislandia con el profesor Ángel Luis Encinas. ¿Qué tal estás, Ángel Luis? Muy bien, Jaime, estupendamente. ¿Y tú, qué tal, queridos oyentes? Yo la verdad que bastante bien. Estamos hoy muy contentos. ¿Qué nos traes hoy para el programa? Bueno, pues de entrada una noticia de tipo familiar, decir a todo el auditorio de Radio Sefarat que he sido abuelo de una preciosa nieta. Enhorabuena. Y decirles también a los oyentes que vamos a hablar de una de las grandes figuras del espionaje soviético de la primera mitad del siglo XX. Leib Lazarevich Felbin, que a ustedes seguramente no les dirá nada, pero si yo les hablo de Alexander Mikhailovich Orlov, seguro que sí saben ustedes. Puede sonar familiar. ¿Quién es este personaje? Pues este cuéntanos. Personaje nació en Bobruisk, Bielorrusia, el 21 de agosto del año 1891, en el seno de una familia judía. De su infancia prácticamente no sabemos nada, ni siquiera a nivel de monografías y de biografías que se han escrito sobre él. Él lo llevaba todo esto bastante en secreto. Empezamos a saber de él cuando en el año 1916 se incorpora al ejército ruso en plena Primera Guerra Mundial y sabemos por los registros del Ministerio de Defensa de la URSS que estuvo sirviendo en la retaguardia. También sabemos que a partir de la Revolución de Febrero del año 1917, él se alistó en el Partido de los Socialistas Internacionalistas Unidos. Y también sabemos que un año después ingresa en el Ejército Rojo y combate en lo que se llama la Guerra Civil en una unidad de destino especial. Así se llamaban en el Ejército Rojo a las agrupaciones militares que se dedicaban a cuestiones de inteligencia y contraespionaje. Él se destacó trabajando desde 1918 a 1920 como investigador de las organizaciones contrarrevolucionarias en Kiev, Ucrania y los alrededores. Ese mismo año de 1920 ingresa en el Partido Comunista de Rusia bolchevique, es decir, se integra ya En las filas. en el sistema soviético. Al año siguiente empieza a trabajar siempre en cuestiones de seguridad y hasta 1924 en el puerto y la región de Arjángelsk en el Mar Negro. Allí se dedica siempre a ser jefe de unidades dedicadas a la lucha contra la contrarrevolución. No olvidemos que en esta época en la zona hay combates porque en Arjángelsk desembarcan también las tropas americanas e inglesas durante la Guerra Civil apoyando a los blancos, y la misión fundamental que va a desarrollar el futuro Orlov en esta zona es la de
localizar y detener a todos los jefes y oficiales del ejército blanco que colaboran con los ejércitos de la Entente. Luego a Arlov le vemos en el año 24 como licenciado de la Escuela de Derecho, por un lado, y por otro lado de la Academia de la OGPU, que era como se llamaba entonces en aquella época la policía secreta, después de llamarse Checa. Vale. Le vemos que trabaja en el Departamento del Exterior y también al mismo tiempo en el Departamento Económico, donde está su primo Katznelson de jefe del mismo. En 1926 nos lo encontramos que vuelve a Moscú tras haber estado un año en la dirección de la OGPU en el Cáucaso, y a partir del año 26 empieza a trabajar exclusivamente en el Departamento Extranjero y comienza una serie de viajes importantes al extranjero, a Estados Unidos, Francia, Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Francia, Italia, Austria. Bueno, aquello es Suiza, una serie de comisiones de servicio donde él lo que va haciendo es crear toda la red del NKVD, Comisariado Popular de Interior, que es como se llama ahora la OGPU, y a partir de 1934 hasta 1936 nos lo vamos a encontrar trabajando en Inglaterra con el celebérrimo Kim Philby. No sé si te suena ese nombre. Me suena. Y me quiere sonar. Los estudiantes del grupo de Cambridge, los cuales eran, si no comunistas, muchos de ellos lo que se llamaba en la jerga soviética compañeros de viaje, es decir, simpatizantes con el régimen soviético. Bueno, pues Orlov, con Kim Philby y un grupo de estos estudiantes, los infiltró en el M5 y el M6, es decir, los servicios de seguridad británicos, en los cuales estuvieron trabajando hasta el año 74, pasando la información a los soviéticos de todo lo que hacía el Estado británico y el gobierno, claro, lógicamente, con lo cual durante toda la Segunda Guerra Mundial Stalin estuvo al tanto de todo lo que hacía Churchill y lo que hacía todo el mundo. Una vez que montó este grupo, estalla la Guerra Civil Española, con lo cual Arlov en septiembre fue enviado a España como principal consejero soviético de contraespionaje ante el gobierno de la República Española y al mismo tiempo como organizador de la inteligencia republicana española y concretamente del Servicio de Información Militar. Tuvo mucho que ver este personaje, me figuro, con las brigadas internacionales. Sí, tuvo mucho que ver con las brigadas internacionales, pero primero lo que organizó fue la salida de todas las reservas de oro del Banco de España desde Cibeles hasta el puerto de Valencia y de allí
hasta Odessa, en Ucrania, actualmente. Y lo que no sabemos es dónde van a parar las 32 cajas que constan en el inventario que hace Viñas en el oro de Moscú en 1973 y que no aparecen en el inventario que hace el Departamento de Metales Preciosos del Ministerio de Hacienda soviético. Entonces, aquí, claro, me surge una duda. ¿Esas cajas se las lleva Orlov o se las llevan los funcionarios en Moscú o en Odessa? Ese es otro gran secreto. Evidentemente, Orlov tiene relación con las brigadas internacionales, porque una de las tareas fue encargada por Stalin para coger y detener a todos los disidentes antiestalinistas que estaban en las brigadas internacionales. Y al mismo tiempo, a partir del 1 de mayo de 1937, Orlov es el responsable directo de toda la operación encaminada a detener a Nin y a los principales dirigentes del Partido Obrero de Unificación Marxista. Todo esto se llamó en la clave soviética Operación Nikolai y lo hizo en un magnífico programa de aproximadamente 1 hora la periodista e historiadora Dolores Genovés para TV3. Se llama también así el documental Operación Nikolai, que es muy interesante para ver cómo se desarrolla todo esto. Se lo recordamos a nuestros oyentes. Repita el nombre, a ver. Operación Nikolai. Se recomienda. Se recomienda verlo en TV3. Yo creo que está colgado en la red. Lo que es interesante también es que colaborando con otro chequista soviético, Siroyevsky, organizó toda una escuela de guerrilleros en Castellón para hacer actividades de sabotaje en la retaguardia franquista. La situación en la época, hay que decir que fue bastante complicada. Del 36 al 38 tiene lugar la depuración de toda la vieja guardia judía, del NKVD y también de los que habían fundado la propia BCK en el año 1917, en tiempos de Lenin. Al año siguiente, en 37 y 38, son ejecutados en Moscú el embajador Rosenberg y luego el embajador Gaikis. Y al mismo tiempo fallece el jefe de Orlov en Moscú en febrero del 38, Slutsky, y Stalin le llama a Orlov en el mes de junio del 38 para que cogiese con su mujer y su hija el barco soviético Svir desde el puerto de Amberes y volver a Moscú. Pero Orlov, como estaba al tanto ya de todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética, decidió coger a su mujer, a su hija, y salir para Francia con $60.000 de la época, equivalentes ahora a 1.000.000 de euros, a Francia y desde allí hasta Canadá. Y desde Canadá se fue a los Estados Unidos, previamente escribiendo una carta a Stalin diciendo que él no denunciaría a ningún agente soviético si no tocaban a ninguno de los miembros de la familia suya que se habían quedado
en la URSS. De hecho, en el año 38 también, el 10 de noviembre, detuvieron a Serebriansky, que era el director de 16 residenturas, es decir, 16 subdivisiones territoriales del NKVD en Europa Occidental. Lo metieron en la cárcel y 3 años después lo juzgaron a Serebriansky, pero curiosamente salió a la calle. Yo me imagino que precisamente por el pacto de la carta entre Orlov y Stalin. Orlov en Estados Unidos se cambia de nombre y se llama Igor Konstantinovich Berg. Y en Estados Unidos sufre una serie de interrogatorios, imagínate, claro, de los 16 servicios de seguridad de Estados Unidos, el FBI, la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no delató a ningún agente soviético en todo el mundo occidental, ni siquiera a Philby, que podía haberlo hecho. Y es curioso cómo reaccionan los americanos y lo ponen a dar conferencias en universidades sobre temas de seguridad. Incluso en el año 53 la revista Life hace una serie de entrevistas con él que luego aparecen en un libro que se publica ese mismo año y que se llama Los crímenes de Stalin. 9 años después, Orlov publica un libro interesantísimo que yo recomiendo leer, porque ese no sé si estará traducido al español o no, que se llama Manual de Contraespionaje y Dirección de la Guerra de Guerrillas, que sale en una época pues bastante interesante después de la Revolución Cubana del 59, por eso tiene tanto impacto en la propia América. Decir también que en los años 60 Orlov es localizado por un cazador de espías soviético, Mikhail Feoktistov, que le dice que vuelva a la URSS y que además le devuelven las medallas y todo. Orlov dice que no vuelve, que se queda y que mantiene lo pactado con Stalin. Este se va y a los 6 meses vuelve y Orlov le entrega una serie de documentación económica y toda la lista de agentes de la seguridad norteamericana que son susceptibles de ser reclutados por el KGB. Orlov falleció en su casa de Cleveland el 25 de marzo de 1973 de forma repentina. Y ahí desapareció ya de la historia. Impresionante. Claro, la vida de él es increíble. Fue un individuo que, ya para rematar, aparte de todo esto que hemos dicho, llegó a hablar hasta 9 o 10 idiomas, con lo cual evidentemente fue el mejor agente, sin duda alguna, que tuvieron los soviéticos en Occidente durante la primera mitad del siglo XX. Impresionante. Pues muy bien, Ángel Luis. La verdad que una historia de lo más sorprendente. La verdad que nuestros oyentes tienen que estar ahora mismo impresionados. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Y siempre es un placer. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, queridos oyentes. Rate wat van honger mich erzwingt.